Muy buenas tardes, capítulo 8 del libro de Lucas, un capítulo especial, un capítulo lindo en el cual nos habla cosas muy importantes y que las vamos a llevar al corazón de cada uno de nosotros, conforme pues a la voluntad de Dios, quien es quien nos ilumina, nos bendice y nos llena de su palabra. Padre Santo, te pedimos con humildad pues que pongas tu palabra en nuestro corazón, que sea con ella con la que podamos hablar. Que tu espíritu ilumine nuestras vidas, que tu espíritu ilumine nuestro espíritu, que podamos tener una buena relación para contigo, mi Señor Jesús, entendiendo que tu palabra quiere lo mejor para nuestras vidas y empezando un nuevo día, Señor, un día en el cual sabemos que nos vas a hablar y que podemos guardar esta palabra. Por eso ensancha nuestro corazón, límpianos de todo pecado, Señor, y así poder recibir el mejor consejo de parte tuya para nuestras vidas. Amén y amén. Lucas capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Aquí podemos ver cómo la mujer le sirve a Cristo, cómo la mujer le sirve a Dios a través de todo lo que, no solo lo que Dios ha hecho en estas personas, en estas mujeres, sino de todo lo que Dios te puede servir. Si usted como mujer sigue la palabra de Dios, si usted como mujer está en la capacidad de recibir el Evangelio de Dios para bienestar suyo. Creo que todos debemos recibir de la palabra de Dios y debemos actuar conforme a ella. Así como estas mujeres le sirvieron, así cada mujer que hay sobre la tierra y que recibe el mensaje de Dios debe servirle en el nombre poderoso de Jesucristo. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí lo importante es en cuál tierra estás tú. Si estás entre espinos, si estás entre la roca o a la orilla del camino, o si estás en tierra fértil. Dios quiere que nosotros estemos en tierra fértil, pero para eso debemos escuchar la palabra, debemos poner atención a ella y ser hacedores de la palabra. El hecho de escuchar la palabra nada más no significa que ya somos verdaderos hijos de Dios, porque si no somos hacedores, hay 2 o 3 cositas que pueden estar sucediéndonos. ¿Cuántas veces hemos recibido la parábola del sembrador? ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que el diablo viene y nos arrebata la palabra, viene y nos dice qué debemos hacer, la palabra de Dios, y nosotros nos olvidamos prontamente de ella? Especialmente cuando vamos a nuestras congregaciones, cuando nos reunimos con los demás fieles, escuchamos una palabra, decimos: qué buena palabra, cómo me ha ayudado para mi vida. Y una vez salido de la puerta, el diablo viene, toma, la arrebata, y de la puerta para afuera en su congregación se te olvida de qué hablaba aquella palabra. Y no solo se te olvida, sino que caes en todo lo que la palabra decía que no deberías haber caído. Muchos también están
entre espinos, ¿verdad? Que nace juntamente con los espinos la palabra. Pero nacer juntamente con los espinos se refiere cuando nacemos con el mundo, cuando estamos con el mundo, cuando vivimos con el mundo. Y el mundo empieza a ahogarnos y empezamos a olvidarnos de la palabra a tal punto que llega un momento en que lo que hacemos es lo que hace el mundo. Pero si somos hijos de Dios y analizamos la palabra y la guardamos en nuestro corazón y caminamos con ella, nos vamos a dar cuenta cuánto más regocijo va a haber en nuestros corazones y vamos a poder llevar ese regocijo, ese gozo que Dios ha puesto en nuestras vidas a aquellos que nos rodean, a aquellos que están a nuestro lado, a aquellos que nos han apoyado. Ahora nos toca a nosotros como hijos de Dios y con una buena semilla, esa palabra de Dios que está sembrada en nuestras vidas, poder dársela a todo aquel que la necesita. De ahí que es importante que seamos tierra fértil. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Importante, hermano. Debemos ser luz para los hermanos, debemos ser luz para el prójimo, debemos dar amor. Muchos quieren tener amor, pero no lo van a tener porque no están fundamentando su vida en la palabra de Dios. Mas Dios a todos nos ha sembrado amor y nos ha sembrado fe. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿De dónde vienes? ¿Del mundo o de Dios? Si es del amor del mundo, estás acostumbrado a amar solamente a aquellos que te aman. Si es del amor de Dios, estás acostumbrado a amar hasta a tu enemigo, a pedir por él, a orar por esa persona, a pedirle a Dios que le guíe, que le fundamente, que lo ilumine. Nosotros debemos ser luz, pero no una luz escondida, no una luz debajo de la mesa, sino sobre la mesa, donde podamos alumbrar los alimentos que tenemos, donde podamos alumbrar con la luz de Cristo y podamos llevar esa luz de Cristo a más personas, a más hermanos, a más personas que están perdidas en el mundo. Hay muchas ovejas perdidas en estos tiempos por las cuales ya nadie se preocupa y nosotros debemos ser luz para esas ovejas. Debemos seguir adelante según la palabra de Dios. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esta palabra es clara. Esta palabra ha sido contradictoria en muchas personas. Y muchos han querido hacer de esta palabra, hasta la han eliminado de algunas Biblias. Tenemos que ser claros que Jesús ahí es donde menciona por primera vez que tiene hermanos y por primera vez que habla de que todos somos hermanos. Pero ahí está reconociendo que él tiene hermanos, que María tiene más hijos. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué ha sido la discusión? Porque mucha gente se ha compenetrado tanto en esta palabra que ha hecho que las iglesias se separen. Al final de cuentas, si Jesús tuvo hermanos o no los tuvo, no es lo que la palabra de Dios quiere que aprendamos. Lo que la palabra de Dios quiere que aprendamos el día de hoy es que todos somos hermanos ante los ojos de Dios. Jesús es la primera vez que dice: todos aquellos que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos. Reconoce, si bien es cierto, a los hermanos que vienen hacia Él. Reconoce también, cierto, a la madre que viene hacia Él. Pero también dice: toda aquella mujer que hace la voluntad de mi Padre también es mi madre. Haciendo y constar que Él es Salvador para todos, hasta para su propia mamá, hasta sus propios hermanos y para nosotros. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaron, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?
Hermanos, ¿qué más tiene que hacer Dios en tu vida para que tú lo obedezcas? ¿Qué más tienes que hacer Dios en tu vida para que tú creas en su santa palabra? Aún en momentos difíciles, como pasaron estos discípulos, así los hemos pasado nosotros constantemente. Y aún así hemos dudado de su palabra. ¿Qué más tenemos que hacer para creer en su santa voluntad? Por la fe que tenemos en la palabra de Dios, debemos creer que Él es un hombre de milagro, un hombre de bondad, un hombre de misericordia, un hombre que ha venido a cambiar nuestra forma de vivir del mundo a la vida venidera, a la vida verdadera, donde nos llevará y nos encaminará a través de este camino que es el reino de los cielos. Ya no podemos estar dudando más de la palabra de Dios. Si no creemos en algo o no entendemos algo, preguntémosle a aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios y que nos pueden enseñar, que nos pueden instruir para que podamos entender qué es lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los matase, que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que habían acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentando a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermano y hermana, muchas ataduras están en nuestras vidas. Muchas tristezas, muchos dolores, muchos pesares, mucho pasado. Todos esos son demonios que viven en nuestras vidas y que tenemos que hacer a un lado. Jesús tomó todos estos demonios que no querían ser tirados en ese guindo, pero Jesús le hace caso a los demonios y los pone dentro del hato, dentro de aquel grupo de cerdos que había ahí. Y después a este grupo de cerdos Dios lo manda a que se tiren el despeñadero para que mueran ahogados en el mar. Así deben morir nuestros pecados. Así debe morir toda aquella atadura que tenemos en nuestra vida, lanzándola al mar para que se ahogue y sabiendo que lo que va a haber nuevamente en nuestras vidas es Jesús. Que eso es lo que vamos a aceptar. Que Cristo está sacando todo lo malo para Él tener todo el corazón nuestro para Él. Para poder guiarnos, para poder dirigirnos, para poder llevarnos por buen camino. Para poder subirnos al arca con Él. Para poder dejar aquel miedo que tenían los discípulos en aquel momento de tempestad. Esto es lo que Cristo viene y nos habla a través de su palabra, de lo que podemos hacer si nosotros dejamos que todas aquellas ataduras se vayan a lo más profundo del mar y mueran ahogadas ahí, y empecemos a seguir su palabra y a caminar con ella, respetando cada uno de sus principios.
siendo perfeccionados en la palabra hasta el final de nuestros días, porque es hasta ese momento que seremos perfeccionados, pero siempre caminando bajo esa santidad, bajo ese camino que Dios ha querido que recorramos. Y arribaron a la tierra de los Galadenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Perdón, ya solo leímos. Cuando volvió Jesús, les recibió, versículo 40, cuando volvió Jesús, les recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo, porque por causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciéndole: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vemos otra vez dos temas muy importantes en esta palabra. La primera, aquella mujer que padecía de flujo durante 12 años, que con solo que tocó el manto de Cristo, por su inmensa fe, fue sanada. Pero Jesús no le dice que fue sanada, Jesús le dice fue salvada. Y es que a los que creen en Cristo, a los que siguen sus pasos, a los que son hacedores de la palabra de Dios, son salvos por gracia. No es que todo el que crea en Cristo va a ser sanado. No. Hay que ser seguidor y hacedor de la palabra de Dios. Y aunque Dios llueve sobre malos y buenos, también es claro que no todos heredarán el reino de los cielos. De ahí que la salvación proviene de la fe que vos tienes. Aunque es por gracia, debes cuidar esa fe, debes cuidar esa salvación. Y como aquella mujer muerta, así como nosotros estábamos muertos antes de recibir a Cristo, porque estábamos muertos en vida, pero vivos en pecado, hemos decidido recibir a Cristo, hemos decidido morir en pecado para vivir en Cristo. Ya es ganancia para cada uno de nosotros. Así como esta mujer, Dios la levanta y le da de comer, dice. La da de comer, y ese comer es la palabra de Dios que estamos recibiendo y que está entrando en nuestros corazones y que nos está llevando por ese buen camino que tanto necesitamos. No importa quién viva en tu casa, importa quién vive en tu corazón, porque tú eres templo de Dios y como templo de Dios debes comportarte a la altura delante de los demás. ¿Qué también hablan de ti? ¿Qué tantas cosas buenas hablan de lo que tú haces? Para con Dios. No que te digan qué bueno es porque le da de comer a aquel, pero ¿y si no le da de comer al otro? A todos debemos dar de comer de la palabra de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por instruirnos a través del Espíritu Santo. Gracias porque en nuestro corazón comienza a fluir el Espíritu Santo y a enseñarnos que debemos levantarnos del mundo pecaminoso y estar ahora caminando en el reino. Sí, Señor, levantándonos de la muerte y viviendo en la vida eterna. Todo esto te lo agradecemos a ti, mi Señor, porque vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén.